Continuamos con Notimundo a la Carta. Se ha aprobado ya el informe para segundo debate sobre cambios al Código Orgánico de Protección a niños, niñas y adolescentes. Hay polémica respecto principalmente de los adolescentes infractores. Y para eso estamos ya con el asambleísta Jorge Peñafiel, asambleísta por Construye, en los estudios de FM Mundo. Conversaremos sobre la propuesta para aumentar las penas a adolescentes infractores. Hay precisamente división, hay un informe de mayoría y un informe de minoría que será también presentado. Asambleísta, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Estimado Fausto, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, igualmente a toda la audiencia y la ciudadanía. Estamos justo en el momento preciso en el que tenemos que debatir ya el informe de mayoría y de minoría del COPINA, del Código Orgánico de Protección Integral. Y creo que es importante porque uno de los puntos quizá de mayor diferencia dentro de la comisión es precisamente las sanciones a los adolescentes infractores. Ustedes han propuesto cambios y ser de alguna forma un poco más radicales en cuanto a las sanciones. Sí, precisamente. Nosotros hemos visto que la intención de muchos sectores de la Asamblea Nacional es que la situación se mantenga como está. Es decir, no considerar que hay crimen organizado en el país, no considerar que los adolescentes son utilizados por las bandas criminales para el trabajo sucio. Finalmente son mano de obra, estimado Fausto. Y lo que nosotros hemos visto es que es necesario dar un mensaje no solamente al crimen organizado y endureciendo las penas a los reclutadores, a los líderes y a quienes de alguna manera llevan la agenda del crimen organizado, sino también dar un mensaje a los chicos, a los adolescentes que efectivamente son utilizados por el crimen organizado para cometer los delitos de sicariato, de asesinato, de homicidios, que son precisamente a donde va apuntando nuestro informe de minoría. Se ha dicho que la propuesta es procesarlos como adultos. Sí, precisamente, si es que el adolescente infractor comete un delito contra la vida, sicariato, asesinato, homicidio, y además pertenece a las bandas organizadas, al crimen organizado, para lo cual estamos creando un registro a manos del Ministerio del Interior e identificar a ellos, a los adolescentes que están siendo parte de las bandas criminales y sancionarlos como adultos. Basta ya de los asesinatos que se dan todos los días en el Ecuador y que paradójicamente se mantienen en la impunidad. Asesinan familias enteras, estimado Fausto. Asesinan a comerciantes, transportistas, personas comunes y corrientes, y yo creo que ya es hora de ponerles un alto a todos ellos y precisamente un mensaje al crimen organizado, que ya no podrán utilizar a los menores para cometer estas fechorías. Recordando que esta es la propuesta que consta en el informe de minoría que ha sido presentado y que será sometido precisamente a debate. No obstante, la propuesta de procesarlos como adultos también tiene sus cuestionamientos, y esto a propósito de que hay quienes también piensan que hay una responsabilidad sobre todo del Estado, que ha abandonado mucho a este sector de la población, cuando en algunos de los sectores considerados hoy como los más violentos, Esmeraldas, Durán, entre otros, en Manabí también, algunos sectores, no hay presencia del Estado, no hay salud, no hay educación, no hay presencia de las autoridades. En el caso de los deportes, por ejemplo, los chicos no tienen alternativas, y eso es un poco el argumento que han dado. Sí, así es. Para eso están los 3 primeros libros del código que se está por aprobar en la Asamblea Nacional, para darle efectivamente esa inserción en la sociedad a todos estos chicos que tienen estos malos pensamientos. Pero también hay que decirlo, y por más doloroso que esto fuera, el Ecuador vive una guerra, estimado Fausto, contra el crimen organizado y contra las bandas criminales que utilizan al narcotráfico, al microtráfico y sobre todo a los adolescentes para operarlo, y no podemos dejarles en la impunidad. Es decir, no podemos seguir permitiendo que los chicos sean reclutados, por un lado, pero tampoco, y también hay que decirle a la sociedad entera, y el mensaje contundente contra el crimen organizado, para que tampoco los chicos permanezcan en la impunidad. Hay casos emblemáticos y absolutamente, yo diría, drásticos del tema. Hay casos, por ejemplo, como el chico Cara Sucia, que asesinó a mansalva, sale 4 veces de la cárcel. Un menor de edad que sale 4 veces de la cárcel a seguir asesinando. Eso no puede permitirse. Estamos incluyendo en el informe de minoría que la reincidencia sea ahora sí un agravante. Asimismo, que pertenezcan al crimen organizado, pues que sea un agravante. Asimismo,
Y decirle a la gente, no es que les vamos a dejar desprotegidos a los chicos, al revés, los vamos a proteger. ¿Por qué? Porque evidentemente eso va a causar una reflexión en los chicos para que puedan evidentemente elegir el camino del bien y no del mal. Estamos incorporando, por ejemplo, que si el menor es sancionado cuando es menor de edad, pero durante su pena trasciende la mayoría de edad, pues que sea trasladado a un centro de reclusión de mayores. Que sí, los centros de reclusión de mayores tendrán que tener un espacio especial para los chicos que vienen de centros de reclusión de menores, pero sin duda alguna no podemos seguir permitiendo que los mayores de edad, siendo criminales, permanezcan en los centros con los menores de edad que no tienen ese tipo de delitos, ¿no? Hay esa suerte de contaminación también dentro de los centros carcelarios. Pero claro, es que los centros carcelarios son universidades del delito. Entonces tenemos que entender la realidad del país, más allá de lo que es ideal, que sería que todos los chicos no sean involucrados en el crimen organizado y no estén dentro de esa dinámica. Eso es lo ideal, pero no es la realidad. La realidad, ¿estamos quitándole la responsabilidad al Estado, a los gobiernos? No, de hecho les estamos estableciendo mayor responsabilidad, porque si bien les estamos volviendo a los chicos que están vinculados al crimen organizado sujetos de imputabilidad penal, estamos dándole las obligaciones al Estado para atender a los chicos efectivamente que están en situación de desamparo y de abandono, también esa mano amiga. Por un lado, la mano firme del Estado para forzar efectivamente que la impunidad no siga creciendo y acrecentándose, y por otro lado, una mano amiga, que el Estado tiene que atender a las comunidades y a los espacios sociales que necesitan, ¿no? Hay otros puntos de diferencia con el resto de la comisión que han aprobado este informe de mayoría, que de alguna forma lo que se ha dicho mantiene las cosas como están, es decir, no hablan de una radicalización de las penas, de tratar a los adolescentes infractores como adultos o procesarlos en casos de delitos graves, pero hay otros puntos también de divergencia. Sí, hay otro punto fundamental de divergencia, que es el tema de la publicidad de los menores de edad en medios de comunicación masiva y también en redes sociales. El planteamiento de la comisión, de la mayoría correísta que está allí, que paradójicamente también la conforma el Partido Social Cristiano, creen que la publicidad tiene que ser prohibida de manera total de los menores de edad. Y pues evidentemente detrás de la prohibición de la publicidad viene también el impacto a la industria y a las realidades económicas que requiere el país. En el país tenemos industria láctea, por decirle, tenemos industrias... Pero ellos han utilizado niños en propaganda electoral. No electoral, de hecho en propaganda cualquiera. De hecho, la prohibición es para que no se utilicen niños ni siquiera de manera subliminal. ¿No es contradictoria la propuesta? No, de hecho lo que nosotros estamos haciendo es decir, ok. Me refiero a la propuesta de ese lado. Totalmente contradictoria. Por un lado hablan de que los menores de edad sí son sujetos económicos, por ejemplo, para pagar impuestos, para iniciar actividades económicas, pero por otro lado no se los puede publicitar. Es paradójico, es incoherente y creo yo va en contra de la propia industria, el empleo y el crecimiento. ¿No es mejor proteger a los niños? Es precisamente nuestra propuesta. Proteger a los niños, pero sin perjudicar la industria, el empleo, el desarrollo que requiere el país. Ya el país no puede estar debatiendo de si podemos o no publicitar a los chicos. Hay que publicitarlos con control estatal, que no se utilice de manera equivocada, que no se los utilice para productos que pueden ser dañinos para la salud, de acuerdo, pero la leche, por ejemplo, los yogures, industria láctea en general, que no pueda utilizar a los chicos para poder hacer publicidad de productos positivos, productos nutritivos, productos buenos para la salud, creo que es una exageración. Ese tipo de divergencias existen en la comisión. Tendrá que el Pleno de la Asamblea Nacional resolver ahora sobre los adolescentes infractores por un lado y por otro lado este tema de la publicidad. Que el tema de los adolescentes infractores podría ser un tema histórico dadas las circunstancias y también el contexto que hemos vivido en los últimos años, porque precisamente por eso nacen estas dos vertientes. Curiosamente, sí, sería histórico para el Ecuador, pero no es ajeno para el mundo. En el primer mundo, hablemos de Estados Unidos o el norte de Europa, los adolescentes infractores que cometen delitos contra la vida, que matan más de una persona, son sancionados como adultos. Si son adultos para matar y para asesinar a la gente, pues que sean adultos para pagar una pena similar. Insisto en este punto, ¿no será que le estamos evitando al Estado una responsabilidad que no ha cumplido y no es mejor al revés? Es decir, nuevamente insistir en la responsabilidad del Estado de hacerse cargo de la situación, de cumplir, de hacer respetar los derechos de los niños
y después buscar las sanciones. Claro, a ver, el problema es que el deber ser es perfectamente lo que tú dices, mi querido Fausto, que el Estado pueda proteger todo, que los chicos no se involucren en el crimen organizado, que los reclutadores sean sancionados de manera ejemplificativa, pero eso no sucede. La realidad es que aquí en el Ecuador la ausencia del Estado es la regla general y la excepción es la sanción. Ahora, no estamos diciendo, repito, que el Estado se quede sin responsabilidades. Todo lo contrario, los 3 primeros libros del Copina están para eso. El informe de minoría solo atiende el tema penal y, repito, delitos contra la vida vinculados al crimen organizado, secuestro, extorsión y violación sexual. Todos los otros delitos van a mantener el mismo régimen común y corriente. Lo que sí es que tenemos que entender como ciudadanos que el crimen organizado se ha tomado el país y estamos en guerra, literal, porque estamos con una declaratoria de conflicto armado interno aprobada. Y eso, además de eso, creo que no es ajeno para nadie que los vacunadores son los chicos y los menores de edad. Ejemplos hay cientos, hay miles, y ejemplos en el extranjero que se ha aplicado estas normas lo ha reducido. Sí, ha reducido el involucramiento de los chicos en el crimen organizado, lo que viene y deviene en beneficio del interés superior del niño. Proteger a los niños significa también darles el mensaje claro del Estado que aquí estamos. Y la gente tiene que comprender que solamente así podemos luchar contra el crimen organizado. Tomando en cuenta la situación en la que por la que atraviesa el país y también el momento electoral por el que atraviesa el país, no es quizá de pronto no es el mejor momento para tratar este tipo de leyes que involucran menores, que involucran un sector vulnerable y vulnerado de la población, tomando en cuenta que podría darse un tratamiento electorero, por decir así. Bueno, el Copina viene debatiéndose 7 años, estimado Fausto. Creo yo que 3 gobiernos lo hubieran podido utilizar para esos efectos. En este caso, ¿no hay riesgo de manoseo político ahorita? Siempre hay manoseo político. A ver, hay que ser muy claros. Pero este es un momento en el que están aprovechando para muchos temas, el tema de la seguridad, el tema ahora de las leyes, lo que ocurre en la judicatura, lo que ocurre en otras instancias. Está siendo aprovechado políticamente por esta coyuntura. Todo siempre tiene una repercusión política. Que sea utilizado para una campaña electoral, eso es otra cosa. Nosotros hemos dicho cómo construye. Incluso antes de la propuesta nuestra dentro de la comisión, que nosotros sí creemos que tiene que haber responsabilidad penal, al menos a los menores de edad que cometen delitos contra la vida dentro del crimen organizado. Eso lo hemos venido diciendo, está en nuestro plan de gobierno, pero no lo hemos utilizado como campaña electoral. Y le digo, usted lo ha visto, a nuestro binomio, nuestra propuesta de binomio, Cucalón Larrea no lo ha propuesto de manera principal. Es un tema súper importante. Al final del camino, la realidad supera la ficción. Y aquí, si no atendemos el tema del crimen organizado, no habrá justicia. Por un lado, para los menores infractores, precisamente porque también hay que darles un mensaje claro, ni tampoco para el crimen organizado que seguirá rampante y libre cometiendo sus fechorías. Se espera el segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Hay informes de mayoría, de minoría, diferencia de criterios dentro del legislativo a propósito del incremento de las penas para adolescentes infractores. Un tema polémico, un tema sin duda sobre el cual habrá que tener un gran debate de altura por sobre todas las cosas. Asambleísta, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, querido Fausto. Un saludo a todos. Buena tarde. El asambleísta Jorge Peñafiel, asambleísta por Construye, hablando sobre las propuestas de cambio en la legislación a propósito de los adolescentes infractores. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados. Notimundo.